Hola amigos, buenas noches. Empezamos la 20ª sesión del taller y vamos a saludar a Miguel Ángel Medrano. Buenas tardes, noches a todos ustedes, queridos buscadores, a Arwen, a Juan Gómez, a Romy del Cosmos, que también nos desea buenas noches y saludos, y a Arnaldo Hernández Viera Naldi, desde Puerto Rico. Aina Canet, buenas noches, Fernando y Buscadores. JFLG, buenas tardes a todos desde Huesca y mucha salud. Y Matías. Y Pedro Calvo, que nos desea buenas tardes, noches a todos los presentes. Por mi parte, vamos a empezar ya porque ya son las 20 horas. María José González Moralejo también nos desea, nos dice que estamos preparados todos. Bueno, el tema de hoy es largo. Vamos a tocar el tema de la mente superior. Pero esto, la mente superior, va a ser para los mentales. Pero también vamos a dar una segunda parte, un final, para los emocionales o sentimentales. Tengo que rogaros muy encarecidamente a los buscadores mentales que pongáis atención a los cimientos. Los cimientos deben estar bien asentados. Las reglas deben salir casi solas. Y todas, las 6, las 7 no. Y el círculo, debéis tener una gran parte de vuestro día en el círculo positivo. Haber dejado atrás los escollos, los obstáculos del círculo negativo. Porque es que si empezáis los buscadores mentales a atacar la mente superior sin haber puesto bien las bases, corréis el peligro de que no os responda, de que no funcione, porque no tenéis la plenitud suficiente para que ella pueda aflorar. Y entonces eso puede desanimar. De manera que es mejor primero dejar las cosas quietas y poner los cimientos. Dicho esto, debo decir que las capacidades inferiores van surgiendo solas. Se desarrollan con los años. A los 8, 10, 12, 14, 15, pues ya la mente ya es bastante lucida o lúcida y va creciendo. Lo mismo el corazón y el cuerpo no digamos. Pero, en cambio, las capacidades superiores es necesaria ponerlas en marcha con voluntad. De forma que hay que hacerlo conscientemente. ¿Qué es la mente superior? Bueno, pues la mente superior podemos definirla de varias maneras. Podemos decir que es una capacidad innata que tenemos concedida por la plenitud, y es cierto. Pero eso es una descripción que abarca un tema o abarca un aspecto. También podemos decir que es el saber acumulado de todos los maestros. Y eso también es una definición y se ajusta. Y también podemos, aquí yo prefiero decir que la mente superior es como algo exterior, para que así veamos que tenemos que llegarnos hasta ella y para eso tenemos que ser ágiles, livianos, ligeros, pulidos. Y que el corazón superior es otra cosa que está por ahí encima y que hay que ascender y que los frutos que dan una y los frutos que dan la otra son completamente distintos. Y por eso hay que atacarlas con instrumentos distintos, con comportamientos distintos. Así, suponiendo que están fuera de nosotros y que tenemos que llegarnos hasta ellas, cumpliendo unas condiciones, se puede destacar más la diferencia entre una y otra. Que si digo que son cosas que tenemos dentro y que hay que sacar a flote, porque entonces no se ve tan claro el camino para hacer esto. Bien, pues el saber acumulado de los maestros y llegarnos hasta él. De esto se habla en el libro de la sabiduría del Antiguo Testamento. Si alguno tiene un rato, que lo coja y vaya ojeando y verá que efectivamente se habla de la mente superior, del saber, de la sabiduría. Y también se habla del corazón superior.
la mente superior puede darnos respuesta a planteamientos que le hagamos de temas trascendentes y cotidianos. Puede resolvernos problemillas o problemas cotidianos del día a día y también podemos pedirle conocimiento sobre los temas trascendentes. Yo, si pudiera, os haría un examen a todos los que estáis aquí, ¿eh? Y para preguntaros por cómo andáis de las reglas. Pero no puedo hacer porque sois demasiados y no estamos físicamente juntos, ¿no? Pero ese examen, hacedlo vosotros. Insisto, no tengáis prisa, no pasa nada porque pasen 15 días o un mes y en ese tiempo afinar, pulir, limpiar comportamientos para que estéis más cercanos a que la plenitud de la mente superior pueda llegar a vosotros. ¿Y el objetivo cuál es? Pues el objetivo es que os implantéis la mente como superior, como mente por defecto. Es decir, mente de continuo. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esa es la meta. No se llegará a eso de entrada, sino que habrá que irlo consiguiendo poco a poco. ¿Y cómo? Bueno, pues hay dos condiciones que debéis cumplir los buscadores mentales que queráis acceder a la mente superior, que es saber que está, saber que existe, confiar en que existe y poner la voluntad en ello. La voluntad es fundamental, es el arma fundamental. Querer ponerla en marcha. ¿Cómo se hace? Vamos a decir primero cómo no. ¿Qué obstáculos debéis evitar a toda costa? Porque son obstáculos insalvables. Si no se salvan, no hay mente superior. El primer obstáculo es la duda. ¿Será verdad lo que dice Fernando? No lo sé. Esa duda es íntima, es personal vuestra. ¿Eh? Y tenéis que superarla. No solo lo digo yo tengo experiencia con bastantes personas, con unas cuantas, que usan la mente superior. Y todos están encantados. Hay alguno también entre vosotros, porque lo ha puesto en algún comentario. De forma que no dudar. Segundo tema, no usar las prácticas como prueba. Voy a ver si funciona. A ver si es cierto. A ver si a mí se me da bien esto. Como un experimento, como una apuesta. No, esa es una postura superficial que es impropia de un buscador. En el mundo sutil, cuando nos enfrentamos, cuando nos enfocamos a las cosas superiores, a las cosas de la plenitud divina, no caben posturas frívolas. Hay que ser entero y verdadero. Y tercera es plantearse respuestas preconcebidas a lo que le preguntas a la mente superior. Eso es un gran error. No se debe cometer. Hay que ir a preguntar con la mente limpia, con la mente vacía, confiando en que llegará la respuesta, pero sin tener almacenadas respuestillas de repuesto. No, eso no. De manera que entonces, si se cumplen, si se superan todas estas pruebas, todos estos obstáculos, la mente superior da la convicción profunda. Esto es algo que lo tenéis que tener en cuenta para cuando os llegue. No solo sabes, sino sabes que sabes. Sabes que estás en lo cierto. Sabes que ese es el camino. Esa convicción profunda la proporciona la mente superior. De manera que entonces, las dos condiciones, confianza en que existe y disponibilidad a seguirla. La confianza en que existe, les suelo llamar yo deseo perentorio, deseo de conectar con ella, deseo desesperado. Y la entrega plena a lo que diga, siempre que sepas que lo que dice es ella, que la que habla es ella. Eso al principio no lo sabréis. Al principio tendréis la típica duda de ¿esto lo dice la mente superior o me lo he inventado yo sin darme cuenta? Bien, pues por esa etapa hay que pasar. Pero aprenderéis a saber cómo habla ella. Ella habla por telepatía.
por inspiraciones instantáneas e inesperadas. Cuando menos lo penséis, va a llegar un rayo mental, ¿eh?, de ella. De forma que deseo perentorio y entrega plena, disponibilidad a seguirla, cuando lo sepáis. Hay dos formas en que la mente superior funciona: bajo pedido y por su cuenta. El bajo pedido es al principio. Al principio solo funciona bajo pedido. Sí, tenéis que preguntar, tenéis que rogar, tenéis que insistir para que veáis cómo funciona ella. No para que os responda, sino para que os enteréis de la respuesta. Porque es muy sutil. Y tan sutil que puede pasarnos desapercibido. Por descontado, si no sabemos que existe, la gente, los demás, pues recibirán insinuaciones de la mente superior, pero no sabrán que es de ella, porque no saben sus formas. De forma que bajo pedido, la primera manera. Y más adelante, mucho más adelante, llegará a funcionar de forma autónoma. Puede funcionar de forma autónoma si, siendo nuevos en el oficio, corréis peligro físico. Si hay un riesgo físico, quizás de supervivencia, entonces la mente superior funciona y da órdenes que la mente inferior cumple a ciegas y acierta. O sea que, de forma autónoma, cuando hay riesgo físico, que normalmente no ocurre eso. Y también cuando está implantada como mente por defecto. Entonces, ella ha crecido, sabe cómo actuar y te brinda soluciones o te brinda ideas en el plano cotidiano también, que tú no le has pedido. Pero ya porque tienes una familiaridad con ella, que cabe esa forma autónoma de trabajar. De manera que al principio vais a pedir, pero pasar poco a poco a mandar más que pedir. Decir que necesitáis la respuesta. No estéis rogando como se rogaba a Dios. No, es una capacidad vuestra. Poner empeño en que funcione. Y vamos a ver cómo empezar. Pues yo siempre digo que para empezar con esto, lo mejor es hacer lo que los antiguos le llamaban consultarlo con almohada. Cuando tengáis un problema, cuando tengáis pues una vía, una bifurcación y tengáis que elegir qué vía cogéis, cuando vais a la cama, dormiros pensando en el problema y pidiendo una solución. Pidiendo la solución. No os llegará de inmediato y a lo mejor tampoco a levantaros, pero es muy fácil que durante el día o al siguiente, de pronto os llegue por ciencia infusa, que se decía antes, por un pensamiento repentino, no previsto, y que os llegue la respuesta a esa pregunta que habéis hecho. Y además de tener la respuesta, tendréis la fuerza para cumplir lo que haya que hacer. Porque la mente superior da el saber y la fuerza. El corazón superior da el gozo, que son cosas completamente distintas. Hay buscadores que solo se preocupan de resolver los problemas, las decisiones que tienen que plantear, por aquí o por aquí. Bueno, pues si no les pide más el cuerpo, pues que ya está, bien. Pero hay otros que piden el saber, el conocimiento con mayúsculas, el saber trascendente, el saber existencial, el saber cómo son las cosas. Yo os animo a que uséis la mente superior para también llegar al conocimiento, porque es muy tranquilizador, llena y te da solidez en la vida y te podrás dar mejor servicio. Así que preguntar, sin forzaros. Si no os sale de dentro, pues no lo hagáis. Pero preguntar también por temas trascendentes. Ya os he contado la experiencia que tuve hace muchos años, al principio, de
subir a comer yo solo con papel y lápiz para anotar las respuestas que yo recibía de las preguntas que hacía. Entonces era cuando ya tenía la respuesta inmediata. Y también os he hablado de ir de viaje con un magnetofón para decir yo la pregunta mental, recibir la respuesta, repetirla en voz alta para grabar el magnetofón y así seguir el viaje. Esto era cuando no había cinturones de seguridad ni tantas cosas que hay ahora. Y por supuesto no había, no había ni aire acondicionado. Entonces, además de plantear las disyuntivas que tengáis en la vida, las tomas de decisiones, por aquí o por allá, pues los que quieran aprender y llegar al conocimiento con mayúsculas tendrán que dedicar, pues qué sé yo, 10 minutos, un cuarto de hora al día a hacer ese pregunta de temas y esperar en silencio la respuesta de la mente superior. Y con práctica, con insistencia, con perseverancia, acabará funcionando. También podéis preguntar dudas en lugar de al iros a la cama, pues en medio de la tarde o de la mañana. De forma que eso, un cuarto de hora máximo. Y para distinguir las respuestas de la mente superior, saber que son perfectas, inimaginables e ingenuas, como para ser aplicadas en un mundo perfecto, en un mundo formado solo por buscadores. No os importe, no os echéis para atrás. Aplicarla. Esto es para los mentales que estén ya en las condiciones suficientemente buenas como para atacar el acceso a la mente superior. Pero vamos a hablar también a decir algo para los emocionales. Los emocionales hemos dicho que tienen que poner en marcha la mente inferior. Y hoy vamos a añadir a lo que dijimos otro día de las circunstancias normales, no graves, que lleguen, prescindir del corazón, de los sentimientos y enfocarlas con los sentidos, con la vista y el oído, y analizar mentalmente, con lógica, lo que debéis hacer, cómo debéis responder a eso. Vamos a dar otra norma, otro método. Y es que tienes que darte cuenta, amiga buscadora o amigo buscador sentimental, tienes que darte cuenta de con qué funcionas, con qué percibes y con qué rebobinas y con qué rumias las cosas. Si lo haces con la cabeza, que no lo harás, o con el corazón amistoso, que posiblemente lo harás, o con el corazón irascible y agresivo, que son las vísceras o las tripas. Cuando se decide con las vísceras, en general se decide mal. Cuando se decide con el corazón, hay bastantes posibilidades de no acertar, porque no se usa la lógica de la cabeza. Y lo que debéis hacer, amigas buscadoras y buscadores mentales, emocionales, es incorporar más la mente, la lógica, a vuestro día a día. Por de pronto, captar cuándo funcionas con la mente y cuándo funcionas con el corazón amistoso y cuándo funcionas con las vísceras. Tenéis que daros cuenta. Nada de ir con el piloto automático, como tú eres, como has sido siempre. No, tienes que darte cuenta si funcionas con la mente o con un corazón o con el otro. Ver claramente con qué estáis funcionando. Un buscador no puede ir por la vida silbando con las manos en los bolsillos, mirando al cielo y pegándose de tropezones con todo lo que encuentra. No, tiene que ser mucho más reflexivo, mucho más analítico, mucho más consciente de su propio actuar y corregir cuando no acierta en el planteamiento. De forma que date cuenta de con qué reaccionas a lo exterior y reacciona a los hechos, no a las opiniones que tú forjes, ni a los juicios que te vengan. Nada de, ¿qué querrá decir con esto? No.
sé literal y analiza los hechos, exclusivamente los hechos, no las interpretaciones. Porque si reaccionas a tu interpretación, posiblemente te vas a equivocar y solo vas a generar distancia con la persona con la que te relacionas. ¿Qué se puede hacer, aparte de eso que hemos dicho, de enfocar con los sentidos, con lo que oyes y lo que ves? Pues todos habéis estudiado algo, una carrera, un oficio, tenéis unos conocimientos. Pues bien, coge un libro de la carrera o un libro de desarrollos posteriores con el que estás trabajando y ese libro puede ser de ahora o de antes, de la carrera o de temas que estás ahora técnicos, comerciales, administrativos, concretos. Y estúdialo. Dedica por lo menos media hora, algunos días, cuando puedas, a sumergirte en el tema que dice el libro. Y entiéndelo y apréndelo. Y verás que la manera que tienes de razonar y de enjuiciar y de comprender es distinta a la que aplicas en tu vida, en tu relación con los demás. Ahí estás aplicando la mente, solo la mente. Entonces, date cuenta de la diferencia. Y esa forma racional, lógica, reflexiva, basada en argumentos, no basada en sentimientos, sino basada en argumentos, en lo que te dice el libro, en lo que te dice la persona, la vida. Esa se presta a defenderla con argumentos. Y entonces, siendo consciente de cómo actúas cuando estudias, podrás también aplicar esa forma de actuar a la vida, a los acontecimientos de la vida. Te hace falta, porque si funcionas con el corazón bueno, con el corazón positivo, todos los malos bichos te van a engañar. Y si funcionas con las vísceras, entonces te enfrentarás a todo el mundo, a los malos bichos y a las buenas personas. No es el sistema. Tienes que trabajar con la mente también, para que la mente equilibre los sentimientos, las emociones, y se aplique la lógica en tu comportamiento conjunto, la suma de las dos. Y esto es todo, ya nos hemos pasado del tiempo. Seguimos ahora con el tema del chat, que ya está puesto y que no lo he quitado. Así que ahora es vuestro turno. Yo ya he terminado. Últimamente han venido Antonio Cámara, Juan Antonio Martín Martínez, María José González, Margot Rodríguez, Julio Arroyo y Suga. Esto que os he dicho a los mentales y a los emocionales no elimina las tareas pendientes con las reglas y los círculos. Atacar lo que podáis. Vosotros veréis a qué le pegáis. El que mucho abarca, poco aprieta. De forma que si os veis superados, centraros en lo primero, hasta que lo dominéis. Yo sé que algunos de vosotros ha trabajado con la mente superior. Si está presente en el chat, ya me gustaría que lo dijera. Dice Miguel Ángel Medrano, la mente superior me ha guiado para mejorar en la vida cotidiana. Danos algún detalle, Miguel Ángel, si es posible, sin entrar en intimidades y en cosas muy personales. ¿De qué forma percibes su influencia? Desde luego que sirve para la vida cotidiana. O sea, no es solamente para pensar en grandes cosas del más allá. Mensajes para compartir con mis semejantes. Quiere decir, es un poco idea de servicio, idea de ayudar a los demás.
Es una pregunta. Dice Margot, yo sé cosas que no aprendí de nadie. Yo misma me sorprendo a veces. Sí. Dice María José González Moralejo. Si le preguntas en un momento determinado, obtienes la respuesta, con exclamación. Y dice Miguel Ángel Medrano, sí, es servicio, efectivamente. Mira, yo esa faceta del servicio no la he mencionado, pero también es una posibilidad. Jimmy García dice, esos mensajes los llamo la vocecita, no eres el único. Y me da respuesta a una situación, a qué decir en un momento dado. ¿Hay que tener la mente libre del monólogo interior? Hombre, en ese cuarto de hora o cuando le preguntas, sí, tienes que estar centrado en lo que estás, en la duda que tienes, en la disyuntiva, en el camino a elegir. Pero el monólogo interior es más para el corazón superior. El monólogo interior es imprescindible para el corazón superior. Para la mente superior no es tan imprescindible, pero, hombre, si estás con un tema que realmente quieres saber, pues el monólogo interior debe salir solo. Voy a volver a lo que ha dicho Margot. Yo sé cosas que no aprendí de nadie. Yo misma me sorprendo a veces. Sí, la mente superior es sorprendente. Todo lo superior es sorprendente. Y el corazón todavía más. El corazón superior. Y María José dice, si le preguntas en un momento determinado, obtienes la respuesta con interjección. Sí, es sorprendente. Es sorprendente y es muy agradable. Y la vocecita. Yo también, hace muchos años, casi cuando estaba empezando, algo así como en 2002 o 2003, hace casi 20 años, entré en un blog que se llamaba Herencia Cristiana. Y, por supuesto, que no era la clásica ortodoxia, sino que era precisamente una reacción ante la ortodoxia, ¿no? Y había una persona, un visitante del blog, que le llamaba la vocecita. Y sus compañeros del blog se burlaban de él. ¡Ah, la vocecita! Sí, este otro pirao. ¿No? No, pues la vocecita es la mente superior. Jimmy, la vocecita. Porque es muy fina. Es muy. Sí me gustaría preguntarte si localizaste la vocecita desde el principio o te hizo falta algún tiempo para darte cuenta de que la vocecita venía de fuera. Dice Miguel Ángel Medrano, hay personas que se acercan a mí para conseguir algún consejo. Me pasa desde la universidad. Bueno, eso es bueno. Eso es bueno. Que seas algo así como saco sin fondo, donde la gente viene a plantearte cosas y tú puedes dar respuesta, es una cosa muy buena, es buena señal. Y efectivamente, eso es síntoma de buen nivel de evolución. Y la gente se da cuenta. No vendrán todos tus compañeros de clase, pero vendrán algunos, los que tienen mejor nivel de evolución, por la ley de afinidad. Dice, por problemas cotidianos y me vienen respuestas inesperadas. No sé si inesperadas es que te sorprenden o que no pensabas que te iban a llegar. Y hemos dicho que las características de las respuestas de la mente superior es que son inimaginables. No sé si tu, vamos a ver dónde está, tu inesperada es inimaginable o inesperada es sorprendente porque no había preguntado eso. Dice Shua, se puede partir de una mente superior implantada por defecto sin haberlo trabajado nunca de una forma consciente.
Sí, si eso estaba en tu mochila. Ahora, si estaba en tu mochila, entonces ya me descubro, porque haber trabajado en una ocasión anterior con la mente superior es todo un logro. ¿Mm? Me haría falta saber si eres más mental que emocional o más emocional que mental, porque eso cambia la cosa. Siempre es un logro, pero habría que decir algo más. Dice Juan Antonio Martínez. Hola, Fernando. Soy Arancha. ¿Qué consejo me podrías dar para aplicar la mente en el día a día? Bueno, los que hemos dado aquí. Enfocar los temas con tus sentidos y no con tu corazón. Olvídate del corazón en temas de poca importancia, que lo dijimos hace como creo que 3 días, y aplica fíjate en lo que ves y lo que oyes, y reacciona a eso, a los hechos, y reacciona con lo más lógico que puedas, sin mezclar los sentimientos, fríamente. La mente es fría y calculadora, y os hace falta ser frías a las emocionales. Después, cuando estudio, si noto que le aplico, pero me considero una persona 100% emocional en mi vida. Bueno, pues ves, cuando estudio, sí noto que la aplico. Luego, ¿sabes aplicarla, Arancha? ¿Sabes aplicarla? Por tanto, también la puedes aplicar a los acontecimientos diarios. No digo que a todos, pero alguno en concreto, que lo veas fácil, que es un problema no tremendo, sencillo, aplícale la mente. Fíjate en lo que ocurre, en los hechos, y razona cuál será la mejor solución. No importa que te equivoques, porque así aprenderás a qué te dejas de considerar para no acertar. Y lo que hemos dicho hoy, también, cógete algún libro de estudio y fíjate cuando estudias, estudia algo, aunque sea a lo mejor de lo que tienes que estudiar, y fíjate cómo actúas cuando estudias. Fíjate que ahí no interviene para nada el corazón. Luego tú puedes actuar horas enteras sin sacar a relucir el corazón. Bueno, pues en algunos momentos de la vida, en algunos momentos del día, todos los días, con alguna cosa, aplica esa forma de actuar. Y no saques el corazón. No es que vais a prescindir de él, no vas a prescindir de él, porque eres emocional. Pero en algunos temas no seas emocional, sé puramente mental, sé fría y calculadora, para ponerte en el extremo opuesto. Para ponerte yo, para explicártelo en el extremo opuesto. Dice Miguel Ángel Medrano, me sorprende porque a la larga constituyen guías para los que me consultan. Claro, es que ten en cuenta que si te chiva la respuesta la mente superior, luego le llamaremos de otra forma también, pero si te chiva la respuesta a la mente superior, esa acierta siempre. Y si te lo chiva es porque sabe que te va a servir. Y entonces, pues se verifica eso. Tenemos que tener en cuenta que estamos algo así como relacionándonos con el cielo, relacionándonos con las fuerzas cósmicas que han trascendido y que están allá cuidando del mundo. Y por tanto, tenemos que acertar. Y claro, son guía para los que te consultan. Jimmy dice, desde el principio fue de manera natural, luego fui tomando conciencia de ella. Sí, efectivamente. Se racionaliza después. Lo que quiero ver, Jimmy, es si tú has intervenido antes en alguna ocasión. No, no has intervenido, me parece. O te he hecho alguna pregunta yo, es lo que no estoy seguro porque, sí, 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 la vocecita, efectivamente. Te he hecho una pregunta. ¿eh? Te he hecho una pregunta. Y sí, se puede actuar de manera natural, eso implicaría que ya estabas acostumbrado a ello y luego vas tomando conciencia de ella. Insisto en lo de la mochila y lo de la ocasión anterior. Bueno, Margot, ¿qué le vamos a hacer? Suga. Cuando me planteo que tengo cosas pendientes que realizar, me vienen las formas y la convicción para hacerlas y la claridad de ello. Me considero mayoritariamente mental. Bien, bien, vale. Entonces es muy natural. Si
eres mental y fuiste mental, desarrollaste con gran facilidad, o sea, con gran posibilidad la mente superior y ahora pues la estás usando, ¿eh? Desde siempre, desde pequeño posiblemente. Cuando una persona es sensitiva es porque en la ocasión anterior, en la vida anterior, fue sensitiva y ahora viene aquí y desde los 5 o 7 años, pues ve cosas que los demás no ven. Es sensitiva. Entonces, las capacidades superiores no se pierden con el paso de una existencia a otra, se mantienen, porque todo lo sutil es permanente. Cuando se logra algo, eso permanece. Y encaja el que seas mental, encaja con el que hayas desarrollado la mente superior. A mí últimamente, dice Romy del Cosmos, me dice, no te preocupes, confía en la vida, estás cuidada y protegida, exactamente. Bueno, esto casi me empuja a hablar de los guías. Los guías es como la mente superior que llevamos en el macuto o bolsa que llevamos al hombro. Los guías son miembros del equipo sutil que están acompañándonos y nos cuidan y protegen, como dice Romy. Y automáticamente me relajo y respiro profundo con mucho alivio. Sí, claro. Todos, amigos buscadores, todos los seres humanos y los buscadores también, estamos protegidos y guardados por un guía, por lo menos por uno. Lo que pasa es que los demás no lo saben y no les hacen caso. Y tampoco saben que les dan chivatazos, que no oyen la vocecita porque no le ponen atención. Es muy importante ponerle atención porque es tremendamente fina. No es un vozarrón, no es un megáfono, no es un altavoz, es una cosa muy fina. Y hay que saber escuchar, hay que tener sensibilidad para darte cuenta. Y eso se consigue con el tiempo. Al principio te puede pasar desapercibido, pero conforme vas practicando más y más, pues va a llegar por repetición. Ahí va, pues esto es lo que me pasó el otro día. Y otra vez. Y por fin te das cuenta de que así habla la mente superior. Y dice Suga, que había acabado antes, me considero mayoritariamente mental, sin consultar. Me sale sin consultar cómo hacer esas cosas que tengo pendientes. Sí, sí. La mente superior es suficientemente fuerte y poderosa para que lo que diga ella es que solo puede ser cierto. Las capacidades superiores no se pueden equivocar, no pueden contestar algo negativo, no pueden generar algo negativo. Dice Susana, las respuestas pueden llegar de diferentes maneras o solo llegan a la mente. Vamos a ver, aquí estamos hablando de la mente superior. No hemos hablado del corazón superior. El corazón superior también tiene su forma de hablar, su forma de comunicar, pero ahora estamos hablando de la mente superior. Tendríamos que entrar, Susana, en ver si lo que tú contactas es la mente superior o es el corazón superior. Y eso, en plan de pregunta, no lo podemos hacer. Pero lo que sí te digo es que el próximo día hablaremos del corazón superior. De hecho, pensaba hacerlo ya así. Hoy hablamos de la mente superior para los mentales y de la mente inferior para las sentimentales. Y el próximo día hablaremos del corazón superior para las emocionales y del corazón inferior para los mentales. Así todo el mundo tiene tarea. De forma que esto, Susana, vamos a dejarlo para el próximo día, porque me tienes que decir, me tienes que concretar más de qué manera crees que recibes respuestas que no sea a la mente, para yo tener más información. Dice María José González Moralejo, a la mente superior se llega a través de la introspección,
y contesta en forma de respuesta mental, con absoluta seguridad y no hay margen para la duda. Sí, María José, pero claro, porque tú habrás practicado bastante con ella, bastante con ella. Ahora estamos hablando de a la gente que no ha practicado nunca, cómo hacerlo. Efectivamente, yo sé que a eso se llega, a lo que dices, y que contesta de inmediato. O sea, como una conversación por telefónica. Tú preguntas por teléfono, oye, ¿qué cosa tal, no sé qué tal? Y no ves con el que estás hablando, pero tú sabes que tu voz le llega. Y cuando tú has acabado de hablar, entonces empieza él a responder. Bueno, pues así es con la mente superior cuando la tienes implantada como mente por defecto. Porque es como si estuvieses conectados continuamente. En lugar de pensar tú, ¿qué haré? Se lo dices mentalmente a la mente superior y la mente superior te contesta mentalmente. Y es muy cierto, atención todos, que contesta en forma de respuesta mental con absoluta seguridad y no hay margen para la duda. A esto, amigos oyentes, buscadores, a esto debéis llegar. A que conteste con absoluta seguridad para ti y no hay margen para la duda. Pero para eso tenéis que localizar primero las formas de la mente superior. La forma de hablar, la forma de contestar. ¿Cómo responde? Es decir, tenéis que localizarla. La vocecita, localizarla. Y entonces siempre oiréis la vocecita. Aunque sea fina, pero siempre la oiréis. Dice Ale Ramos, cuando estudiaba en la escuela, en muchas ocasiones con mis amigos teníamos un problema sin saber qué hacer. Todos nos íbamos a dormir y decíamos, lo voy a consultar con la almohada. Sí. Este es un dicho que se emplea mucho. Por lo menos en mis tiempos se empleaba. Ahora ya no sé si se emplea o no, porque ahora pues han cambiado los léxicos. Y sigue Ale Ramos. Al día siguiente todos teníamos soluciones y eran diferentes. ¿Fue la mente superior? No. Si eran diferentes, no era la mente superior. No. Claro, también depende de qué problema digas. O sea, si es un problema de matemáticas, de geometría, de álgebra, pues entonces ya no estamos hablando de lo mismo. Si eran diferentes, no era la mente superior, porque la mente superior respondería con una sola pregunta, una sola respuesta. Dice Susana, me refiero que si la respuesta llega solo en vocecita a nuestra mente. Sí, efectivamente, así es. Llega en vocecita a nuestra mente. Estás tan campante y de pronto, ¡pum!, te viene la respuesta a lo que has preguntado. No has pedido antes respuesta, no has estado dándole vueltas al problema y entonces de pronto te llega una respuesta. No, es de repente. Dice Romy, también me cambia los planes. De pronto me veo haciendo algo que tenía muy retrasado o me da pereza y sin proponérmelo me veo involucrada en tareas que estaba evitando. Me sorprende. Sí, porque te conviene hacer eso, porque te conviene zanjar ese tema. Y el proceso es muy agradable y el resultado es muy bueno. Termino muy feliz y sorprendida. Sí, sí. Me alegro mucho de estas concreciones vuestras porque van a servir de apoyo a los más compañeros y porque así no es uno el que habla solo, aunque pueda ser convincente y digno de crédito. Es muy agradable. El trato con las capacidades superiores es muy agradable. Y os diré que el trato con el corazón superior todavía es más grato que el trato con la mente superior. La mente superior es como un buen amigo. El corazón superior es como un amante, la pareja. O sea, esa es un poco podríamos decir, la diferencia. Dice Spider-Man, intuyo que soy mental y emocional, tal vez 2/3 mental y 1/3 emocional. Bien, pues eso es muy bueno, Spider-Man, porque a eso estoy insistiendo en que debéis llegar todos los buscadores de este taller, a ser 1/3 emocional y 2/3 mental, los mentales, o a ser 2/3 mentales y 1/3 emocional, como es tu caso.
debéis participar de las dos idiosincrasias para que seáis completos y tengáis equilibrio en vuestra vida. Porque entonces todos los problemas los enfocaréis con la mente y con el corazón. Y entonces el conjunto de ambos darán base a una respuesta muy centrada y muy acertada. Jimmy García Lunar dice, un amigo fallecido, para tomar una decisión importante, preguntaba, cuando era afirmativo aparecía milagrosamente un colibrí. Bueno, ese método no lo tenía yo archivado, no lo tenía catalogado. Un día hablaremos de forma de contactar y intercambiar informaciones con los guías, pero no podemos hacer todo a la vez, hay que ir poco a poco. Un día introduciremos a los guías. Los guías son otra forma de llamar a la mente superior, porque los guías son solo mente superior y corazón superior. Los guías pueden comunicar conocimiento y saber a través de la mente superior. Lo que no pueden hacerte es tener un contacto con el fondo, aunque ellos tengan corazón superior. No pueden hacer eso, no les está permitido, pero sí pueden responder a tus preguntas e incluso darte ideas cuando no has preguntado todavía. Lo del colibrí es la primera vez que me surge, Jimmy. Nunca había visto un buscador con ese idioma, con los guías. Yo por las mañanas, dice Aina Canet, antes de levantarme, me gusta merodear porque en esos momentos me viene inspiración y claridad mental. Sí, son momentos muy buenos. A mí me pasa en la ducha, pero puede ser ese otro momento de antes de levantarte, pues estar ahí un poco ramoneando, que digo yo. Me gusta tanto que siempre he procurado trabajar por la tarde. Bueno, si puedes elegir cuándo quieres trabajar, pues está muy bien. Yo es que no podía, yo me tenía que estar en el trabajo a las 8 o a las 9 en la universidad y eso era obligatorio. Pero sí, es la mente superior, al principio os hablará durante el día, luego os hablará por la mañana y luego os pasará como a Aina Canet, que os hablará según os levantéis. Porque vamos a decir así, que por la noche la mente está trabajando, es una forma de decir las cosas, y cuando tú te despiertas, entonces, ¡pum!, te insufla las respuestas que quiere darte. De forma que el principio del día es un momento muy bueno para contactar con la mente superior. Bueno, pues me alegro mucho de que haya entre varios de vosotros experiencia de mente superior y que efectivamente todos los tratos con mente superior, corazón superior y cuerpo superior son agradables. Deben ser agradables si se sabe lo que pasa. Otra cosa es cuando alguien tiene, por ejemplo, experiencias de cuerpo superior y no sabe qué es. Porque el cuerpo superior, como viaja por las dimensiones, pues puede tener experiencias que son un poco sorprendentes o incluso traumatizantes, desde luego singulares, casi únicas. Y eso le puede a la persona originar dudas o incluso desconfianzas de sí mismo. Pero si se sabe lo que es y se sigue el juego a la capacidad superior que dominamos, son siempre agradables. Dice Miguel Ángel Medrano, en momentos de meditación he visto a mis guías en forma de humo gris y me han dado mensajes para mejorar mi persona. Estupendo, Miguel Ángel. Los guías casi nunca se dejan ver. La mayor parte de las veces, con la mayor parte de buscadores, simplemente insuflan ideas, pero no se dejan ver. El siguiente paso es que se dejen ver de una forma nebulosa, como una nube, con forma más o menos de ser humano. Y ya cuando ellos entienden que el guiado
el humano está en condiciones de no asustarse por verles, entonces se dejan ver tal y como son. De forma que el humo gris pues es un paso intermedio que está muy bien, ¿eh? Yo no he practicado. Y que dice que tú eres también sensitivo. ¿Por qué? Eso es una facultad del cuerpo superior. Percibir visualmente a seres de otra dimensión es una capacidad del cuerpo superior. Una de las muchas que hay. Y te animo a considerarlo eso como una cosa positiva, agradable, y tú verás si quieres ver más. Lo que importa es el contacto mental, el contacto intelectual, de cosas útiles para la vida. Y eso te lo van a dar, te lo están dando. Nos lo dan a todos, incluso permaneciendo invisibles. Pero sí, que sepáis que tenemos unos guías y que están continuamente cuidando y velando de nosotros. Porque en otro momento, a lo mejor nosotros tendremos que cuidar y velar de ellos cuando sean ellos los que bajen y no nosotros. Entonces, por eso es bueno saber del mundo sutil todo lo que hay para no sorprendernos y no asustarnos. No hay nada que dé miedo realmente, no hay nadie que tenga motivos para tener miedo de nada de lo que pasa en el mundo sutil. Al revés, todo es gozo y satisfacción y alegría. Pero eso sí, hay que saber todo lo que hay para no cometer errores, para no, por ejemplo, pues entrar en el mundo intermedio, que eso no se debe hacer, a no ser que uno vaya ya muy guiado y muy experimentado. Hay lugares que no conviene, dimensiones que no conviene meterse en ellas. Y uno se puede meter por curiosidad o arrastrado por otro que es un insensato. Pero salvando esas pocas ocasiones de tener un susto, nada grave, pero tener un susto, porque, y digo nada grave porque los buscadores, las personas de poco nivel de evolución que están en el mundo intermedio, no huyen, porque nuestra, digamos, limpieza, nuestra claridad, les repele. Y por eso tenemos menos problemas que nadie y menos riesgos que nadie si un día, sin darnos cuenta, nos metemos en el mundo intermedio. Pero los malos bichos que hay allá no quieren saber nada, les repele el aura de un buscador. Bien, quedan 7 minutos. Vamos a ver si hay algunas preguntas de última hora, que siempre se suelen agolpar en el último minuto. Pero el tema de hoy es muy grato y el tema del próximo día, el corazón superior, todavía es más grato. Aunque ya advierto que es mucho más difícil conectar con el corazón superior que conectar con la mente superior. Porque se exige un grado de limpieza que es casi heroico. Hace falta un grado de plenitud, de perfección en el comportamiento y en las intenciones del buscador o buscadora para participar del corazón superior, que es participar de la forma de ser de la plenitud. Ahí viene, ahora voy, explicar. De ahí viene eso que he dicho de que prefiero decir que el corazón superior y la mente superior son dimensiones altas y que nosotros tenemos que subir a esa dimensión y tener el contacto con algo lejano, contacto con la mente superior, con el corazón superior. Porque entonces el ascenso requiere condiciones de ser más ligero de peso en el caso del corazón superior. Y en cambio, en el caso de la mente superior, puede ser más burdo, puede ser más
pesado, puede ser más vasto. Tu plenitud puede no ser tan depurada como la que se exige para subir al corazón superior. ¿Puede ser que el aura de un buscador también repela a la gente viva que nos circunda como amigos? Sí, sí. Eso es la ley de afinidad. Igual que hay personas que tienen desarrollado en parte el cuerpo superior y sienten las malas vibraciones o las malas energías de algún mal bicho que está en su trabajo, en su empresa, en su clase, en su donde sea, donde va que frecuente, pues también ellos se sienten incómodos ante una persona plena, ante un buscador. El aura es, como diríamos, es como el vestido. ¿eh? Si tú ves a una persona pues vestida en uniforme y con la gorra puesta y tal, pues hombre, te das cuenta de que está en una ceremonia, en un desfile, en algún sitio de gala. Entonces, pues es distinto que si tú le ves a esa misma persona, pues en zapatillas para ir a la playa, en chanclas, y con el traje de baño y una toalla. La persona es la misma, pero el traje es distinto. Bueno, pues el aura es como el traje. ¿eh? Las buenas personas tienen un aura muy limpia, ¿eh? Y los malos bichos tienen un aura todo lo contrario. Y entonces no se llevan bien las auras de esas dos personas. E igual que a ti, si fuese sensitivo, te podría molestar, desagradar el estar cerca de una persona que es un mal bicho, pues al mal bicho le pasa lo mismo. O sea que sí, hay repulsión mutua entre unos y otros. Lo que pasa es que el buscador pues se callará, no dirá nada y procurará zafarse y irse lejos, y a lo mejor el mal bicho pues expresa en voz alta y lo hacen expresando en forma de desprecio. A mí por lo menos me ha pasado. Y no digo que sea por auras, sino por forma de ser. El mal bicho siente una agresividad permanente hacia el que no lo es. Y un cierto aire de superioridad y de desprecio. De manera que sí, hay incompatibilidad entre los malos bichos y los buscadores. Incompatibilidad relativa, porque todos somos educados y procuramos pues moderar nuestras impresiones vivas, pero hay incompatibilidad. Bien, pues parece ser que esto es lo que da de sí el día de hoy. Sí, dice Spiedra, me ha pasado eso de ser despreciado, hasta por gente muy cercana. Sí, y a mí también. Felizmente no de sangre, sino de otra cosa. Sí, es que claro, el que está muy poco evolucionado suele ser visceral. Funciona, como hemos dicho hoy, con las vísceras, con las tripas. Y entonces no se aguanta, no se contiene, no se domina. Su mal humor le puede y sale a flote. Y entonces pues te desprecia. Te muestra desprecio públicamente. Y claro, si ha ingresado en la familia, pues no tiene más remedio que aguantarlo. Porque si sois de la misma edad, os moriréis a la vez. En general, lo que ocurre es que los malos bichos se mueren antes, porque el ser mal bicho implica que están desgastando y erosionando su organismo, todas las células de su organismo, y por fin las células acaban por dimitir, por suicidarse. Y los buscadores duramos más y en mejores condiciones. De eso también hablaremos algún día. El final de la vida de un buscador, porque se ha cuidado.
De forma que, bueno, me alegro mucho de que, no de que os desprecien, pero sí de que efectivamente se verifiquen situaciones iguales en circunstancias de personas parecidas. El mal bicho exterioriza su disgusto de una forma, pues eso, desagradable. Bien, pues lo dejamos por hoy. El próximo día hablaremos del corazón superior y aquí os quiero ver, pero eso sí, aprovechad el tiempo para puliros en los cimientos, porque eso es lo que os ayudará a ir rápidos en los logros con las capacidades superiores. Bien, son las 9. Miguel Ángel Medano nos dice abrazos, amigos buscadores, gracias a todos, gracias a vosotros por darme la ocasión. Hasta el jueves que viene.